Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Me da un gusto enorme tener la oportunidad de reunirme con ustedes en esta próxima hora para hablar de un tema que nos atañe absolutamente a todos, y cuando digo todos me refiero a nivel mundial. Todos los estragos psicológicos, emocionales, sociales que ha dejado la pandemia, que ya va pues por su segundo año, estamos por concluirlo. Yo no sé usted, pero yo me recluí a partir de marzo, del 18 de marzo del 2019. Entonces, bueno, ¿qué efectos terribles ha causado en los seres humanos esta pandemia? De eso vamos a platicar hoy aquí en Soluciones. Tenemos un teléfono para usted, para que haga sus preguntas a través de WhatsApp, y con gusto nuestra especialista, que en un momentito le voy a presentar, los contestará. Por lo pronto, está usted invitado a acompañarme por los próximos 50 y tantos minutos. Es una buena oportunidad para saber que aquello que le está pasando tiene una razón de ser, y por qué está provocado, y cómo puede tener soluciones, justo con el nombre del programa. Fíjate, María José Herrera López, me da muchísimo gusto. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, nos da mucho gusto que estés aquí, y nos da mucho gusto que seas una mujer joven. Gracias, una mujer joven, porque quizá no te ha tocado vivir muchas cosas que hemos vivido quienes somos ya mayores. Pero has tenido que lidiar también, igual que todos, con esta parte de la pandemia, del encierro, de las enormes pérdidas que en todos sentidos hemos tenido, y que pues han sumido a muchas personas en una profunda depresión, en síntomas graves de ansiedad, que nos han llevado a sentir momentos de verdadera desesperación. Sí, claro. Háblame un poco de qué es justamente lo que más se ha visto y donde más se ha visto afectado el ser humano en general, porque esto ha sido a nivel mundial, en una situación inusitada, insospechada, no vivida, con la pandemia. Bueno, Leti, con la pandemia, sí, que empezó hace 2 años, como dijiste, pues dio un giro de 180 grados nuestra vida, sí, cambió nuestro aspecto laboral, personal, social y sobre todo emocional. Sí. Sí. Durante la pandemia, desde que comenzó en marzo, me parece. En marzo, sí. En marzo, ya 2 años, sí, se ha visto un cambio enorme en las personas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que antes teníamos muchas oportunidades de salir, y con el confinamiento, bueno, se ha visto afectado más la parte emocional, y sobre todo al principio se veía en mujeres y en personas con un nivel socioeconómico un poco más bajo, por así decirlo. ¿Sí? Porque se pierde el trabajo, ¿sí? En donde es la fuente, ¿no? Con la que por ejemplo, un padre de familia sostiene a su familia, exactamente, claro. ¿No? Pierde el trabajo y su mundo se viene abajo, por así decirlo. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Fíjate que yo recuerdo que con mucho optimismo, cuando inició el encierro, digo, porque la pandemia a lo mejor empezó un poco más antes, ya cuando fue declarada como tal. No sé, habrá empezado por ahí de enero, febrero en algunos países europeos, en fin, en Asia, en China. Pero nosotros los veíamos como un poco lejano, decíamos, ay, en aquí China, no va a pues, pasar. ¿cuándo nos va a llegar, no? Pues llegó, llegó, y llegó para quedarse. Pero recuerdo que cuando, por lo menos en mi caso personal, cuando decidimos confinarnos, porque ya había muchos signos de alarma, fue por ahí del 18, 19 de febrero, de marzo, y lo vimos un poco como, pues como una aventura, ¿sí?
Nunca habíamos estado totalmente encerrados, nunca habíamos recibido nuestros suministros en la puerta de la casa. Sí. No había que venir a trabajar, estaba prohibido trabajar, te iban a seguir pagando. O sea, empezamos a vivir una serie de circunstancias de las que nunca habíamos siquiera imaginado. Claro. Entonces, de momento fue como, pues mira, no está tan mal esto de la pandemia, ¿no? O sea, nos vamos a cuidar, empezó un aseo, pues intensísimo, hasta pasado de rosca, voy a decir, ¿no? Exagerado en muchos casos. Y hasta en eso vimos personas obsesivas. Yo todavía sigo viendo personas que, por ejemplo, conozco a alguien que no tiene contacto con nadie fuera de su casa, no sale, está absolutamente encerrada. Y de repente veo sus tendederos con 30 pantaletas, 10 pijamas, y le pregunto, oye, ¿por qué lavas tantas pantaletas, no? O sea, si se supone que lavas 2 o 3 veces por semana, y me dices que yo me cambio 3 veces al día contra el COVID. Y dices, pues, ¿cuál? Si ni siquiera tiene contacto con el exterior, mundo, claro. ¿no? Entonces, gente que se obsesionó con la higiene, con la desinfección, con el lavado de los zapatos, y bueno, cada quien sacó sus rollos mentales y emocionales de diferente manera. Las famosas compras de pánico también. Las compras de pánico, el no voy ni al súper, o voy a las 7 de la mañana. Cada quien empezó según su propia forma de ser, su formación, su educación, su estatus socioeconómico, como tú mencionabas, su cultura, a manejar esta parte de esta cuestión de la pandemia. Pero lo que sí es un hecho es que todos, conforme fueron avanzando los meses, nos dimos cuenta que no era cosa de 2 meses ni de 3. No. Cuando nosotros nos encerramos, planeamos unas vacaciones que teníamos para julio y las aplazamos para octubre, pensando, no, hombre, para octubre esto, no, hombre, ya se acabó. ¿Sí? Y las pasamos para octubre. Y todavía estaba, la pandemia iba increciendo todavía. ¿Sí? Todavía no llegaba a su cúspide, pero iba creciendo, creciendo, creciendo. Y nos arriesgamos, pensando en que ya para entonces había terminado. Estamos ya a 2 años, como ya hemos mencionado. Una parte muy fuerte de la pandemia, pienso, es la pérdida. Y el duelo que se siente con la pérdida. Sí. Hemos perdido muchísimas cosas. Muchísimas. Ya lo decías, trabajo. Bueno, primero que nada, vidas, seres queridos. Nos ha tocado, yo creo que a todos, un amigo, un vecino, el compadre, un hermano, una mamá, el papá, varios miembros de una misma familia, negocios perdidos, trabajo perdido, oportunidades, relaciones, 1000 cosas. Sí. No quiero seguir hablando yo porque aquí la que importa que hables eres tú. Háblame desde el aspecto psicológico, ¿cuál dirías tú que es el principal daño que ha tenido el ser humano? Mira, las pérdidas, como mencionabas, pueden ser tanto físicas como abstractas, ¿sí? Lo que está generando ahorita por el confinamiento, la pandemia y todo eso es una serie de trastornos psicológicos, depresión, ansiedad, es lo que más está aumentando, lo que más se ve en este momento. Sí, como decías, al principio lo veíamos como está tranquilo, está relajado, vamos a tomarnos como vacaciones. Sí, claro. Porque incluso lo notábamos que en las escuelas los niños lo tomaban como vacaciones. Y ahorita son, lo que yo te puedo decir, los más afectados en este momento. Sí, claro. Sí, al principio, padres de familia, pérdidas de trabajo, todo eso. Ahorita lo que más se ve afectado son los niños, los maestros. ¿Por qué? Porque ahorita ya piden, incluso los mismos niños piden atención psicológica. Los mismos niños son los que les piden a sus papás
que quieren ir a hablar con alguien, que ya están cansados del encierro, de las tareas, de las clases virtuales. Y es una problemática que se ve bastante. Sí, claro, porque además el ser humano pues es un ser social. Claro. Es gregario. Entonces, al no tener esta oportunidad, en los niños sobre todo, ¿no? Sí. De convivir con otras personas de su misma edad, con sus mismos intereses, del juego, de interactuar y todo esto, pues es terrible. Sí, claro. Claro. Porque aparte, bueno, ahorita las maestros los encargan de tareas que los niños ya no pueden. Sí, y no solamente los niños, los adultos también, la interacción social a la que están acostumbrados y que de un día para otro te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que quedar en tu casa, tienes que usar cubrebocas, gel antibacterial, protegerte y salir lo menos posible. Y más para nosotros que estamos acostumbrados a la interacción social, pues fue difícil. Ha sido muy difícil en estos 2 años y se ha notado el incremento. La depresión y la ansiedad ha aumentado en el principio un 27%. Fíjate. 27%. Y déjame decirte que con el paso del tiempo en estos 2 años sí ha disminuido, pero más y más personas son las que tienen depresión, ansiedad y cualquier otro tipo de trastorno psicológico. ¿Sí? No nos hemos cuidado de la salud mental, porque es muy importante cuidar de nuestra salud mental y lo hemos dejado como de no pasa nada. Sí, como a la deriva, ¿no? Como que es lo que menos pareciera importarnos hasta que tienes un problema, una necesidad, ¿no? Más que nada. Y fíjate, cualquiera pensaría que los más afectados han sido los que ya tenían inseguridades, que ya psicológicamente estaban mal en algún aspecto, que venían arrastrando ahí algunos asuntos y todo esto. Pero fíjate que yo les voy a contar algo muy, muy personal que voy a hacer público en este momento. Yo no soy una persona, creo que emocionalmente fuerte. Sin embargo, tuve un problema de ansiedad que nunca jamás había vivido. Mi confinamiento fue, entre comillas, podría decir, agradable por la zona donde vivo. Yo vivo en el campo, entonces me daba oportunidad de salir a caminar, o sea, pude llevar el confinamiento de una manera, vamos a decir, pues más liviana que otras personas que viven en pequeños departamentos o que son muchos en una casa. En mi casa solamente vivimos mi esposo y yo. Entonces, bueno, pues creo que pintaba, digamos, que light el confinamiento, ¿no? Pero un día empecé a sentir náuseas, ese mismo día empecé a sentir como que me mareaba y no reconocía yo esos síntomas. Pensé que era un problema del estómago, intenté ir al baño, volver el estómago, o sea, para que se me quitara esa molestia, ¿no? Y empecé a sentir una serie de cosas. Estaba reunida con mi familia en una carne asada, con mi familia cercana, ¿no? Mi hija y sus hijos. Y entonces llegó un momento en que yo, que te digo, me considero una persona fuerte y normalmente no soy enfermiza, le dije a mi hija, me siento mal. O sea, realmente los síntomas eran tan fuertes que tuve que declarar que me sentía mal y pedir que me llevaban a un hospital. Obvio, toda mi familia se asustó muchísimo. Sí, claro. Pensé que me estaba dando una especie como de embolia, porque había partes del cuerpo que no sentía, ¿no? Afortunadamente tengo un hermano médico, le hablaron a mi hermano y entonces me lo pasaron y me dijo, a ver, trata de hacer contacto con el suelo, sí puedes llenar. ¿Qué sientes? ¿Que te falta el aire? Y yo sentía que no podía llenar mis pulmones y me dijo, no, sí puedes, esto es mental, pero mental. Es real. Sí. O sea, no te lo estás inventando. Entonces, es una sensación espantosa. Sí. Terrible.
Yo sabía de estos síntomas, o sea, no los conocía, nunca los había experimentado, pero tengo una amiga que padece síndromes de ansiedad. ¿Síndromes es? Sí, trastornos. síndrome de ansiedad o trastorno de ansiedad. Y cada vez que me lo platicaba decía yo, ay, lo que hace la gente por llamar... Yo pensaba, no se lo decía, ¿no? Lo que hace la gente por llamar la atención. Exagerado, Hasta que me pasó. Sí. Porque tú te ves bien, pero acá y acá Sí. es una angustia espantosa. Háblame, por favor, de esto. Lo quise hacer público porque sé que quizá haya muchas personas que lo están pasando y no le dan la importancia que requiere, no buscan ayuda profesional. A mí no me ha vuelto a pasar. Mi amiga, de la que yo, pues así como que medio me burlaba, me dio una serie de tips para, una vez que empezara a sentir esos síntomas, que viera esos signos, hiciera ciertas cosas para parar. Sí. Y afortunadamente, de eso ya que tiene como año y medio, no he vuelto a tener a nada parecido. Sí. Pero sí me gustaría que hablaras, por ejemplo, de estos trastornos de ansiedad. Qué bueno que tocas ese tema, porque muchas veces las personas creen que un cuadro de ansiedad simplemente es, me falta el aire. Yo he escuchado mucho que las personas dicen, es que me falta el aire, estoy ansioso, o me sudan las manos, pero realmente son varios síntomas. Sí. Sí. Te falta el sueño. Luego no puedes dormir durante las noches. O sea, insomnio es uno de... Insomnio, sí. O tienes mucho apetito, o de plano no tienen nada de apetito. O sea, atracones... A mí ya me pasó las dos cosas, ¿eh? Al principio bajé de como 3 o 4 kilos de peso. Sí. Porque casi no comía. Y ya en los últimos meses, de repente me doy cuenta que estoy comiendo muchísimo. Demasiado, sí. Entonces, vamos a ver que son varios síntomas, ¿sí? Como decías, es el insomnio, o no comes o comes demasiado. Efectivamente, sí sientes a veces que te falta el aire, sí, que algo te preocupa, pero ni siquiera sabes por qué. O no tienes aparentemente una causa. Exactamente, sí. Y como bien dices, también depende el contexto en el que vivamos. Porque hay personas que se la pueden pasar muy, como dicen, relajado en sus casas, tienen televisión, tienen aparatos, el teléfono y todos esos, pero incluso hay personas que viven violencia intrafamiliar. Sí, claro. Y para ellos es, wow, un infierno. Sí, sí, o sea, es todo lo que los demás sufrimos, pero acrecentado con la violencia intrafamiliar. Claro. Porque todos los miembros de la familia exacerban sus problemas, ¿no? Incluso aumenta más la ansiedad y la depresión por vivir en un ambiente así. Hostil, que no de pleito. No hay libertad de Claro. expresión. Entonces, por ejemplo, algo que he notado mucho es con las clases virtuales, la mamá antes, con las clases presenciales, una ama de casa, por ejemplo, ¿no? Se levanta temprano, hace desayunos, alista a los niños a la escuela, y en esas 7, 8 horas que los niños están en clases, mamá puede hacer cualquier otra cosa. Sí, claro. Sí, tiene tiempo incluso para relajarse, entre comillas, ¿sí? Pero ahora tiene que encargarse de que uno de sus hijos tiene 2 horas de clase y descansa, y otras 2 horas de clase, pero el otro chiquito también tiene un lapso de clases. Entonces, ahí empieza, ¿sí? Se ve el síntoma ahí, de que ya empecé con los nervios, el cambio de humor también, ¿sí? Puedo estar un día de buenas, otro día puedo estar de malas, y afecta no solo a la persona, sino al resto de la familia también. Sí, claro, cuando es como las manzanas podridas, ¿no? Pues se pudre una y se pudren las demás. ¿Cómo contrarrestar estos síntomas? Porque ya hemos hablado, bueno, a lo mejor un miembro de la familia perdió el trabajo o el negocio familiar se fue de pique, los niños en la casa, los padres sin tener un relax mental y emocional, con los niños brincando y haciendo y desesperados también por salir, con un mundo de trabajo, de escolar, que los papás tienen que entrar a auxiliar y generalmente es la mamá.
sin ayuda en muchos casos, porque personas que tenían servicio doméstico lo despidieron Sí. por razón de los transportes y de los contagios y todo esto. O sea, la vida dio un giro de 360 grados y esto trastocó muchísimo a las familias y a las personas. Los jóvenes adolescentes encerrados, que es cuando más tienes que interactuar con otros, que quieres ir a la fiesta, que quieres ir a la playa. Todo eso quedó se ve guardado muy en el afectado, closet, ¿no? Muy afectado. ¿Qué podemos hacer, María José? Mira, hay varios consejos, sobre todo la ayuda psicológica, ¿sí? Porque ahorita es lo que más se ve, ¿sí? Necesitan distraerse. Puedes hacer ejercicios en casa, ¿sí? Si tenías la costumbre de ir al gimnasio, salir y a caminar, en casa todo se puede hacer. Yo siempre he dicho, hay 3 cosas que tienes que hacer durante esta pandemia, que es cuidar tu mente, cuidar tu cuerpo físico y si puedes, cuidar de los demás. Claro. ¿Sí? En el caso de que, por ejemplo, tengas un cuadro de ansiedad, respirar tranquilamente, contar del 1 al 10, si ves que no se para, bueno, contar del 10 al 11 al 20, ¿sí? Y así. Pero más que nada es cuidar tu mente, tu cuerpo y cuidar de los demás. Ok, a ver, hablabas de la falta de aire, que es uno de los síntomas más importantes del síndrome de ansiedad. Uno siente que los pulmones no se llenan. Sí. Entonces empiezas Sí. a jalar. Esto te lleva a hiperventilar, Sí. que también es malo. Entonces, una de las primeras cosas sería estar consciente de que aunque tú sientas que no llenas tus pulmones, no te vas a morir No. asfixiado. No. ¿No? O sea, primero meterte eso en la cabeza. O sea, Mentalizarte. siento que no puedo llenar los pulmones, pero sí los estoy llenando. Ok, ¿qué más? Entonces, bueno, tranquilizarte. Tratar de tranquilizarte, porque cuesta trabajo. ¿Sí? Llega un momento en que sientes incluso hasta que la presión se baja. Entonces, todo es mental. Todo es mental, tranquilizarte, respirar, hacer ejercicios. Incluso, como decía, he investigado que el hacer yoga, tai chi y todo eso en casa puede relajarte. Tratar de mantener la mente ocupada, porque la ansiedad se genera porque prácticamente no estamos haciendo nada. Llega un momento en que de repente estás así y llega, porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido incluso durante esta pandemia. Sí, he vivido que nomás estoy tranquila y de repente siento que me falta el aire. Y ya sé que todo es mental y que puedo empezar a ver, tranquila, respira. Incluso yo me hablo a mí misma. A ver, Marijose, tranquila, respira, todo está bien, en calma. Y una vez que empiezo a sentir como que esa tranquilidad, voy a tratar de meter mi mente en otra parte. Voy a lavar los trastes, voy a leer un libro, voy a hacer alguna actividad que me pueda distraer para no pensar en eso. Porque sí, el encierro me ha afectado incluso a mí. De dar terapias presenciales, a hacerlo a través de una computadora también afecta a los psicólogos. Sí, claro, ¿Sí? claro. La demanda de que antes tenías 1, 2, 3 pacientes y ahora ya no tienes ni espacio. Sí. Eso también nos va afectando. Ok, bueno, entonces, razonar que lo que te está pasando es mental, Sí. no es físico, es decir, no te está realmente faltando el aire, aunque no es tampoco imaginario, Ah, o sea, no, es no, no. algo que tú sientes algo que está pasando, pasando. ¿no? Entonces, bueno, tratar de poner en ritmo tu respiración para no irte al otro extremo de hiperventilar. Exactamente. ¿No? Tus pulmones sí se están llenando. Sí. O sea, razonar eso. Hacer contacto con el suelo. Sentir tus dedos, tus manos. Tratar de distraerte. Sí. ¿Qué más aconsejarías? Mira, cuando hablamos de cuidado de la mente, sí, es pensar en otras cosas, mantener la mente ocupada. En el caso de, por ejemplo, las personas que son religiosas, pueden incluso usar eso Rezar. a su favor, exactamente. ¿Sí? Los valores. Cuando hablamos de salud física, dormir tus 8 horas, tratar de dormir las 8 horas, aprovechando de que, por ejemplo, tienes un día de descanso, que no vas a trabajar, cuidar tu alimentación,
también mantener contacto con otros, porque incluso, aunque sea a través de una pantalla, de un teléfono, también nos ayuda bastante. Sí, claro. Sí. Y fíjate que hasta eso también como que detonó más las depresiones y las ansiedades. Al principio, como era todo novedad, las familias se reunían en una videoconferencia, por ejemplo. Sí. Era como muy común, ay, es que me voy a reunir con mi familia y todo. Y como pensábamos que era transitorio y muy corto y todo esto, lo hacíamos con frecuencia y cada 8 días y con el primo fulano que tenía años que no veías presencialmente y todo. Y ahora ya nada, las familias ya no se reúnen así. Incluso, déjame decirte que también recomiendan alejarse un poco de las redes sociales por la información que ahorita está circulando, ¿sí? De que a veces te dicen, estamos en semáforo verde, estamos en semáforo rojo, que ya pasamos otra vez al amarillo. Entonces, esa información también a veces es falsa. Sí, claro. Sí, entonces eso también genera, el estar tanto con los dispositivos no está mal. ¿Por qué? Porque puedes hacer una llamada a tu amigo, a tu familia, ver cómo se encuentran, pero también el estar tanto tiempo viendo las noticias, que tantos casos de muertes, todo eso, incluso también los afecta. ¿Sí? Claro. Por eso es recomendable también alejarse un poco de las redes sociales, de la televisión, de las noticias, cuando son noticias que realmente te van a afectar. Claro. Sí. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando has perdido a un ser querido? Ese es un tema muy importante porque muchas personas no saben cómo superarlo, ¿sí? Están pasando por su etapa de duelo, por este proceso de duelo y no saben cómo, ¿sí? El duelo tiene varias etapas, ¿sí? Hay muchos autores que hablan de las etapas del duelo, de cómo se vive y todo eso, pero hay una que empieza por la negación y termina con la aceptación, ¿sí? Pero hay un largo camino ahí. Exactamente, es un proceso muy largo. Incluso puede durar días, semanas, meses y hasta años. ¿Sí? Hay personas que han perdido familiares a principios de pandemia y aún siguen sin aceptar el hecho de que esa persona ya no está. Sí, claro. ¿Sí? Vamos a hablar de las etapas del duelo para que la gente se vaya familiarizando. Sí, nada más déjame hacer una acotación. El duelo no solamente se vive cuando perdemos a un ser humano, a un ser querido. No. El duelo se vive cuando pierdes la chamba, cuando te separas de... Sí, las relaciones de pareja. De las relaciones también. de pareja. El duelo se vive ante una pérdida, Ah, claro. que para nosotros es importante. Sí. De hecho, la definición de duelo es el proceso psicológico de perder algo o alguien. En general. En general. Exactamente. Algo o alguien. Sí. Incluso uno puede sentir duelo porque perdí el reloj. Exactamente. O porque perdí mi coche. O Sí. porque perdí mi casa. O porque perdí mi negocio. O porque perdí a lo mejor algo que para mis lentes. Es la pérdida de algo significativo. Exacto, para mí. nosotros. Ajá. Ujú. O útil. Exactamente. O útil. Muy bien. Ok. Ya estamos en la sintonía de qué es un duelo. Muy bien. ¿Qué hacer en esta etapa? Bueno, la primera etapa es la negación. ¿Siempre se presenta Siempre. igual? O sea, ¿siempre sigue el mismo orden No, no las siempre. etapas? No siempre. Por ejemplo, la primera es la negación, la segunda es la ira. Pero puede ser que primero estás enojado y ya luego te preguntas el por qué. Muchas veces nos preguntamos el por qué a mí. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Por ejemplo, perdí un ser querido. ¿Sí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué perdí a mi familiar, a mi esposo, a mi hijo por una pandemia? Si él estaba bien. Él era sano. Estaba sano y de repente de un día a otro me entregan las cenizas porque ahorita ya ni siquiera te dejan despedirte. No. Ahorita Ahora el quien muere por COVID se lo llevan Sí. y te entregan las cenizas. La urna, exactamente. Sí. Primero es la negación, ¿sí? Que se da prácticamente al instante de la pérdida. O sea, no puede ser que me No esté puede pasando ser. esto, ¿no? ¿Por qué? Y la pregunta es el por qué. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿A qué se debe? ¿Sí? Después de que pasa
la negación, comienza la ira. Nos empezamos a sentir enojados, frustrados, ¿no? Del por qué, ¿sí? Es que no es justo que me esté pasando esto a mí, ¿sí? No, incluso llegamos a echarle la culpa a otros o a cualquier cosa, incluso a nosotros mismos. Sí, claro. ¿Sí? Esto pasó por mi culpa, porque no lo cuidé, porque no pude hacer algo por esta persona. O sea, buscamos culpables. Buscamos culpables. Sí, estamos tan llenos de enojo en ese momento que buscamos a quién responsabilizar. Sí. Sí, ya sea nosotros mismos o a alguien más. Muy bien. Sí, por ejemplo, en las noticias yo he visto de personas que es que el doctor lo mató, es que pasó esto por su culpa, es que él mismo no se pudo cuidar, no se supo cuidar. Si ya le habíamos dado las recomendaciones a seguir, usar cubrebocas, salir a lo más indispensable y todo eso, ¿por qué hizo esto? Sí, nos enojamos del hecho de que esa persona, por ejemplo, ya no está, de que perdimos ese trabajo, ¿sí? Llega de ahí la tercera etapa, que es la negociación, que es cuando la persona todavía tiene esperanza de que nada cambie, ¿sí? Por ejemplo, en la pérdida de un trabajo podría ser, ¿sí? O en una enfermedad. Sabes que esa enfermedad no tiene cura, pero no pierdes la esperanza. Tratas de negociar a ver si puede haber algún cambio ahí. ¿Qué tal que si me tomo un té me alivio, Sí, no? aún sabiendo que, por ejemplo, tienes una enfermedad que es incurable, pero aún así puedes decir, como decías tú, pues si me tomo esto o si investigan más sobre el tema, a lo mejor puede pasar. Tratas de negociar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Llegamos a la cuarta etapa, que es la depresión, que es cuando la persona ya empieza como a que asimilar la situación que está viviendo en ese momento. Y es cuando viene la tristeza profunda. La tristeza, ¿Desánimo? El desánimo, claro, exactamente. De hecho, la persona más feliz que te puedas imaginar y de repente con la depresión es otra. Bueno, fíjate que lo hemos visto en muchos personajes públicos, artistas, escritores, políticos, personas públicas. Sí. O sea, que uno les atribuye pues todo lo mejor, que llevan unas vidas espectaculares, que son glamorosas, que tienen mucho dinero y todo esto, y que de repente te dicen que son depresivas, como por ejemplo, se me ocurre ahora Lady Gaga, que es uno de los personajes más icónicos para la juventud, Claro. y que ha declarado abiertamente, porque además ahora, como es un problema tan serio y tan frecuente, esos personajes que son muy conocidos, que finalmente son una voz que todo el mundo escucha, se han abierto a Sí. platicar de sus problemas. Y entonces te sorprende decir, caray, pero si tiene todo para ser feliz, pero no tiene nada que ver No, con eso. Exactamente, sí. O sea, tienen una vida Exactamente. maravillosa, pero para la depresión no tienes que No estar importa. ni pobre, Ni ni rico. enfermo, ni nada. Puedes ser la persona que tenga la vida más maravillosa que uno pudiera imaginar y tener depresiones. Sí, sí, efectivamente, la depresión no conoce de edades, ni estatus social, sí, ni razas, ni nada de eso. Sí, la depresión a quien le caiga. ¿Es la depresión solo un problema psicológico, emocional, mental, o tiene que ver en algunos casos también con lo físico? Incluso con lo físico, también. La pérdida de peso, por ejemplo, sí, o el aumento de peso también podría ser. No, pero me refiero particularmente a su origen. Es decir, ¿hay algún tipo de depresión que por algún neurotransmisor que se deja de tener puede venir? ¿Hay depresiones que están estrictamente ligadas a algún problema físico en la persona? Podría ser. Podría ser, Sí. pero no es lo más común. No. O sea, normalmente vienen de traumas, vienen de cuestiones psicológicas y emocionales. Más que nada psicológicas. y emocionales. Ok. En este caso, bueno, que estamos hablando de la pandemia, bueno, esta causa sería precisamente las pérdidas que ha acarreado la pandemia, las que provocan, en todo caso, esa depresión. Exactamente. Hemos visto muchos suicidios. Sí.
traen una tendencia al suicidio, la Sí, depresión. también, incluso el no encontrar con quién hablar, por ejemplo, sí, el que tienes alguna emoción guardada que no sabes cómo expresarla y te la guardas, incluso puede llegar a provocar el suicidio. ¿Sí? El suicidio se da por varios factores. Perdí mi trabajo, no puedo mantener a mi familia, es como que la solución rápida, pero no es la mejor. ¿Sí? No, claro, no. Además, no hay vuelta atrás. No, no. Yo no sé si le preguntaran a todos los que se han suicidado si pudieran regresar el reloj, si lo volverían a hacer, y yo estoy segura que dirían que no. ¿Verdad? O sea, es como que se retractarían. Pero bueno, hemos sabido de mucha gente que se ha suicidado provocado por la enorme depresión que ha significado en la mayoría de los casos y aparentemente la pérdida, por ejemplo, de los ingresos. Sí. Hubo un caso pues que llamó mucho la atención aquí en México de un miembro de un grupo Garibaldi que perdió todos sus ingresos que tenía por presentaciones en televisión, en teatro, no sé. Y al quedarse pues prácticamente sin dinero, al ver sus ahorros mermados, seguramente no confió en nadie porque pues se siente pena decir Sí. es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo, y se suicidó. Sí. Y como él, muchísimos. Muchísimos. ¿Qué le dirías a esta gente que está viendo? ¿O se está sintiendo así o está viendo que a alguien de su entorno, algún familiar está mandando como señales? Y primeramente, ¿cuáles serían estas señales? Mira, he escuchado mucho de que dice, es que la persona que se va a suicidar no lo dice, pero sí se dan señales. ¿Sí? O sea, sí mandas avisos. Sí mandan señales de que están no pensando en suicidarse, pero sí hablan de la muerte, de qué se sentiría no vivir, o creo que estarían mejor sin mí. Y empiezan a notar como que está hablando mucho del, si no estaría, ¿qué pasaría? ¿Sí? Si no estoy, ¿qué haría fulanito, fulanita, mi familia, mis amigos? ¿Qué harían si yo no estoy? Yo creo que vivirían mejor o estarían mal o no sé, pero sí empiezan a dar señales cuando empiezan a hablar como de la muerte, de si no estoy, ¿qué pasa? O, ay, no sé, tal vez el hecho de que lo dan a entender, ¿no? De que quieren morir. Sí, pero normalmente siempre se emiten señales. Sí, sí, sí. Hay que estar muy alerta. De hecho, hay que estar muy alerta. Y las probabilidades ahorita de que los hombres son los que más se intentan suicidar y lo logran. Es que el caso de los hombres particularmente, yo sé que hay muchas mujeres que son cabezas de familia Sí. y que llevan el sustento a sus hogares, pero tradicionalmente es el hombre el proveedor. Sí. Y para el hombre es súper importante tener algo que aportar a la casa. A la familia, claro. Y cuando esto se acaba, cuando el negocio que ha dado el sustento se tiene que cerrar, como pasó con muchos, sobre todo al principio de la pandemia, que se cerraron pues prácticamente todos los restaurantes, muchos tipos de negocios que no eran de primera necesidad, para el hombre es un golpe a su hombría, a su virilidad, A su ego. a su integridad como varón, ¿no? Entonces, intentan el suicidio, pero además efectivo. Sí. Sí, sí. Ahora, con el suicidio, digo, la persona que se suicida, pues ya pasa mejor vida. Pero ¿qué pasa con su entorno? Queda severamente trastornado. Sí. Sí, bastante, sobre todo la forma en cómo lo hacen, porque hay distintas formas de suicidio, ¿sí? Y depende la familia qué tan cercana también es, porque un día puedes estar pensando que esta persona está normal, que está bien, y de repente ya no, y de repente lo encuentran muerto, ahorcado, de distintas maneras. ¿Sí? De la forma en como te puedas imaginar con suicidio. Sí, es que hemos visto quién se ha aventado de un edificio, Claro. quién se ha pegado un balazo, quién se ha envenenado con diferentes sustancias, sobredosis, no sé,
mil formas de matarse, de ¿no? matarse, claro. Y se ve ese cambio porque yo he notado personas, yo he conocido personas que se han suicidado y que mostraban la cara más feliz, pero por dentro era un sufrimiento que no lo dan. Y es por lo que me refiero a más o menos los hombres, más que nada. Claro. Porque los consultorios, los psicólogos, tengo compañeros, colegas, y he notado que las mujeres son las que más acuden a terapia. Muy pocos hombres son los que van. Lo que pasa es que esto ya es como cultural. Sí. El hombre siempre tuvo como prohibido mostrar Los sentimientos, claro. sus emociones, los sentimientos. Es más, hay un refrancillo ahí que todavía se maneja en algunos lugares y en algunas zonas. Los hombres no lloran. Sí. No, los hombres sí lloran. Claro. Y es sano que lloren y Sí. qué bueno, hay que estimularlos a que saquen sus emociones. A los demuestren. niños hay que enseñarlos a que las muestren. Sí, fíjate que me ha tocado ver personas que a sus hijos les dicen, no llores, ¿por qué lloras? Los niños no lloran, no tienes por qué llorar. Y desde ahí estamos viendo que el niño va a crecer reprimiendo sus emociones. Claro. Siendo niño, siendo niña, reprime las emociones. Y esto es como un patrón, o sea, no es claro. que el papá quiera que el niño reprima sus emociones como tal, sino es como un consuelo, como, ay, ya no llores, Sí, no pasa nada. no pasa nada, ¿no? exactamente. Entonces, Sí. quitarse eso del lenguaje, si usted tiene niños pequeños, olvídese de decirles que no lloren, porque finalmente esto hará hombres más plenos, más seguros de sí mismos, que un hombre que puede expresar sus emociones es maravilloso. Que no tenga miedo. Que no de tenga miedo. demostrar lo que siente. Claro, que un hombre que llora, un hombre que dice te quiero a otro hombre, un hombre que dice te quiero abiertamente a una mujer, a un No. amigo, no se le van a caer ni sus besos, ni sus pantalones. No es menos ni hombre. nada. No es menos hombre. No es menos hombre, al contrario. Yo reconozco de veras muchísimo a un hombre que tiene esa capacidad de decir te estimo mucho, te quiero, que abraza con efusividad a otro hombre, sin otras cosas, ¿no? Sin otros intereses, sino por mostrar sus emociones. Me Exactamente. parece maravilloso. Sí. Y qué bueno que haya cada vez más hombres que son criados así, y por eso ahí va ese consejo. Pero bueno, los hombres en esta pandemia han sido quienes más han atentado contra sí mismos, logrando éxito, Sí. por llamarlo de alguna manera. Sí, porque no es un éxito. Las mujeres somos como más dadas a lidiar con estas cosas y estamos también más capacitadas para hablarlo entre nosotras. Sí, ¿no? claro. Hablamos con facilidad de nuestros sentimientos y nuestras emociones y esto finalmente nos ayuda. Nos ayuda bastante. Porque buscamos soluciones, como bien dice el programa. ¿Sí? Buscamos tratar de mantener esa calma, de demostrar nuestros sentimientos. ¿Sí? Es como cuando nos dicen, ay, es que es muy chillona. No soy chillona, trato de mostrar lo que siento. Y darle salida, ¿no? Exactamente, porque eso puede afectar mi salud, tanto física como mental. O sea, esas personas que ante un evento, por ejemplo, la muerte de alguien muy querido, se muestran tan ecuánimes y tan apacibles y todo esto, no es que en realidad estén así. Todo lo tienen aquí y lo tienen ahí hecho un nudo y esto más tarde que más temprano va a salir de una u otra forma. Y puede repercutir en la salud física también, incluso. El guardar esos sentimientos, por así decirlo. Sí, el no mostrar, el no llorar, el guardar el enojo o la tristeza o cualquier sentimiento negativo puede repercutir en nuestra salud física. Muy bien. Ya estamos en la recta final de soluciones. Yo quisiera, María José, que me dieras algunos tips para contrarrestar estos efectos negativos de la pandemia, para detectar algún problema en la familia. Por favor, ayúdanos con esto. Bueno, para detectar más que nada, por ejemplo, en la familia, se ven los cambios de humor. Ok, Sí. alguien que... Alguien. De repente ves que por ahí, no sé,
tu hijo, por ejemplo, cambia su forma de hablar, su forma de expresarse, que un día está de buenas, un día está de malas, los cambios de humor, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Para detectarlos. Buscar una forma de distraerlo, mantener la mente ocupada. Cómo cuidar tu cuerpo, dormir, comer saludable, mantenerse informado. También dan especificaciones psicoterapéuticas, psicosociales, ¿sí? Más que nada, dar apoyo. Esto va más que nada para los psicólogos, los personales de salud, ¿sí? Que es mantener informada a la población, pero con noticias reales, que sean confiables, dar apoyo, en este caso, por ejemplo, si no pueden presenciales, pues de manera online. Sí, incluso, bueno, las personas, hay instituciones donde hay terapia gratuita. En el caso de que, por ejemplo, no tengas dinero o no tengas tiempo, bueno, puede ser online o también instituciones gratuitas. Ajá, el Seguro Social, El Seguro ISSSTE. Social, el DIF, cualquiera de esas. Cuidado de cuerpo. Muy ¿sí? bien. Incluso para ayudar a otras personas, si tú estás bien, que de por sí es importante salir lo menos posible, porque todavía seguimos en pandemia con el Omicron y todas estas variantes que están saliendo, pero salir lo menos posible. Pero si ves que alguno de tus conocidos, familiares, amigos, por ejemplo, que tiene que estar resguardado en su casa, bueno, pues mándale un mensaje. O Estar en contacto. Estar en contacto. Porque eso también, bueno, genera lo que es la depresión y la ansiedad, del sentirse solo. Es que no me han hablado, no tengo contacto con el exterior. Entonces, sí es recomendable enviar un texto o, como decías, una videoconferencia en familia. Una llamada. Una llamada, ¿sí? Es importante que si ves que alguien presenta estos signos, estos síntomas, bueno, voy a hablar. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Platícame. ¿Sí? Fíjate que en familia hicimos un experimento. Bueno, fue un poco de juego. A uno de mis hijos le regalaron una Alexa. Ah, sí. De estos aparatos que les ordenas y todo. Y entonces nos pusimos a jugar a distancia. Nos pusimos a jugar este programa de 100 mexicanos dijeron. La verdad nos divertimos mucho, pero ni siquiera necesitan una Alexa para hacerlo. No. Uno tiene el juego, va haciendo las preguntas y se va haciendo el rol en familia a través de una videoconferencia que no nos cuesta. Sí. Si estamos conectados a una red de Wi-Fi, que ya casi en todas las casas hay, o en la mayoría. Pero si no, bueno, hacer ejercicio, salir en una caminata con tu cubreboca en un lugar que no sea muy concurrido, salir con tu mascota, eventualmente pues reunirte, ir a visitar a un familiar, pero guardando todas las medidas de seguridad. Exactamente. Toda esta parte social, no descuidarla. Pero si uno siente algún síntoma, si uno percibe algún síntoma en otro, pues buscar inmediatamente la ayuda profesional, porque hoy más que nunca es necesaria la salud mental. Sí, efectivamente. Porque como decías, cuando estamos en un ambiente familiar con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, tu marido, pues no sientes tanto, porque puedes buscar la manera de distraerte. Sí, claro. Sí, pero cuando estás solo. Hay mucha gente que pasó la pandemia solita. Sola. Sí. Yo vi muchos, por ejemplo, artistas que decían, es que no es lo mismo estar con tu familia disfrutando que en un cuarto de hotel, porque a muchas personas les pasó eso. Sí, claro. Que por salir de vacaciones se contagiaron y tenían que estar todo el día en el cuarto de hotel. Y es muy difícil, es terrible. Pues mira, yo espero que esta charla, que estas vivencias, tanto tuyas como mías, estos tips que nos acabas de dar para detectar y estos pasos del duelo y de cómo se va dando, pues ayuden a las personas que han hecho favor de seguirnos aquí en Soluciones. Antes de despedirte, ¿me puedes dar algún teléfono para que se comuniquen contigo vía WhatsApp? Sí, es 2283-2165-24. Para consultas, para consultas ya de una manera de tratamiento y para consultas del tema que hemos tratado hoy. Yo te quiero agradecer muchísimo, María José. Ha sido un placer conocerte y platicar contigo
de este tema que, como decía, nos atañe a todos, pero no solamente a Jalapa o a Veracruz o a México, esto es a nivel mundial. Así es que mucho cuidado con esa salud mental. Hay que visitar al psicólogo eventualmente, como va uno a ver al odontólogo claro. o como vas a ver al gastroenterólogo. La salud mental es primordial. Claro. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima en Soluciones. Gracias, gracias María José. Gracias, gracias.